Me dijeron que estaba guapísima el día de mi boda. Sonrieron para las cámaras, me abrazaron delante de los invitados, incluso me llamaron hija, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía. Les creí. Llevé el velo de su abuela, comí en sus copas de cristal, bailé sobre sus suelos de mármol. Pensé que por fin había encontrado una familia que me veía a mí misma. No a mi color de piel. No a mi pasado. Solo a mí. Tenía 52 años y esta era mi segunda oportunidad en el amor. Mi primer marido había muerto joven, dejándome sola para criar a nuestro hijo en un barrio donde todas las casas parecían iguales y todos los sueños resultaban inalcanzables. Pero Richard era diferente. De voz suave. Paciente. Me tomó la mano como si fuera de un tesoro. Su madre me besó la mejilla en nuestra cena de compromiso. Sus hermanas se rieron con mis chistes. Esa noche me fui a la cama pensando que había ganado algo por lo que ni siquiera sabía que había estado luchando. La recepción fue perfecta. Rosas blancas por doquier. Una banda de jazz tocando canciones que solía tararear mientras lavaba los platos en mi pequeño apartamento. El padre de Richard brindó por un amor que trasciende todas las fronteras. Lloré. Lágrimas de verdad. De alivio, no de dolor. Pensé que ese discurso era sobre nosotros. Sobre cómo una mujer negra del South Side podía casarse con un hombre de una familia con cuadros al óleo en el pasillo y un apellido que abría puertas. Me equivoqué. 3 días después de la boda, encontré el chat grupal. Richard había dejado su portátil abierto en el estudio. No estaba husmeando. Buscaba el contacto del fotógrafo para enviarle una nota de agradecimiento. Pero ahí estaba. Una conversación titulada La situación. Debería haberla cerrado. Haberme ido. Haber fingido no haber visto mi nombre junto a un emoji de calavera. Pero la curiosidad es un cuchillo que corta incluso sabiendo que lo hará. Su madre escribió primero. Es encantadora, pero seamos sinceros. Los niños tendrán complicaciones. Su hermana respondió con un enlace a un artículo de genética. Otro primo bromeó sobre si la tarjeta navideña familiar necesitaría una advertencia. Discutían sobre mi tono de piel como si fuera pintura en una pared. Demasiado oscuro para los retratos de la biblioteca. Demasiado evidente en las fotos del club de campo. Uno de ellos incluso sugirió que Richard podría haber acertado, si hubiera esperado. Me senté en esa silla de cuero y leí cada palabra, cada risa, cada frase cuidadosamente elegida para sonar preocupada en lugar de cruel. Habían ensayado sus sonrisas. Habían practicado su calidez. Mi boda había sido una farsa, y yo era la única que no lo sabía. Richard llegó a casa 2 horas después y me encontró todavía sentada allí. Vio la pantalla. Vio mi cara. No se disculpó. Dijo. No debías haber visto eso. Como si el problema fuera mi descubrimiento, no sus palabras. Como si hubiera roto una regla por estar en un espacio al que ya habían decidido que no pertenecía. ¿Cómo se puede deshacer algo así? Había pasado 30 años construyendo una vida desde cero. Trabajaba turnos dobles como enfermera mientras mi hijo dormía en las salas de descanso del hospital. Lo mandé a la universidad con becas y ahorros sacados de sobres con la etiqueta quizás algún día. Había sobrevivido a un matrimonio, un funeral y una hipoteca que casi me hunde. Tenía dignidad. Pero en ese momento, sentada en una casa que olía a dinero viejo y mentiras recientes, me sentí como si tuviera 12 años otra vez, parada frente a una tienda mientras el dueño me seguía con la mirada. Richard me suplicó que lo entendiera. Dijo que su familia era anticuada, pero que cambiaría de opinión. Que yo estaba exagerando. Que el amor se supone que es perdón. De hecho, usó esa palabra. Perdón. Como si yo les debiera la absolución por haber decidido que mi negritud era una mancha en su preciado linaje. No grité. No lancé nada. Miré al hombre con quien me había casado y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. Parecía amable porque la amabilidad no cuesta nada cuando no eres tú quien paga las consecuencias de la crueldad. Parecía valiente porque nunca había tenido que serlo. Le hice una pregunta. ¿Sabías que ellos sentían esto antes de que nos casáramos? Dudó. Apenas 2 segundos. Pero esa pausa me lo dijo todo. Pasé esa noche en la habitación de invitados, mirando al techo, escuchando cómo la casa se cernía a mi alrededor como una trampa. Podía irme.
empacar mis cosas, solicitar la anulación, desaparecer en mi antigua vida como si todo hubiera sido una pesadilla. Eso era lo que esperaban. Lo que querían. Una salida limpia. Sin escándalo. Solo un divorcio discreto y una historia que pudieran manipular para que les resultara más conveniente. Pero yo no nací para desaparecer. Y acababa de heredar algo mucho más valioso que su aprobación. Tenía sus secretos. Su crueldad plasmada por escrito. Su arrogancia registrada con marcas de tiempo y confirmaciones de lectura. Y tenía tiempo. Porque a los 52 años, había aprendido que la venganza no se trata de ira. Se trata de estrategia. Se trata de ver cómo alguien te entrega la cerilla y esperar a que esté en llamas para encenderla. Pensaban que yo era demasiado oscuro para su legado. No tenía ni idea de que estaba a punto de reescribirlo. No dormí esa noche. No porque estuviera llorando. Había llorado lo suficiente en mi vida como para saber cuándo las lágrimas me ayudarían y cuándo solo me nublarían la vista. Este era un momento que requería claridad. Así que me quedé allí tumbada en esa habitación de invitados, con sus pesadas cortinas y sábanas caras, escuchando a Richard dar vueltas por el pasillo, e hice lo que siempre he hecho cuando el mundo intenta quebrarme. Empecé a contar mis posesiones. No era dinero. Hacía tiempo que había aprendido que el verdadero poder no siempre tiene precio. Yo valoraba la información, las relaciones, la credibilidad. Ese tipo de capital que se construye a lo largo de décadas estando presente, trabajando duro, siendo esa persona a la que todos subestiman hasta que es demasiado tarde. La familia de Richard tenía riqueza. Una riqueza de antaño. De esa que viene acompañada de retratos, propiedades y un apellido que hace que los abogados devuelvan las llamadas. Pero la riqueza sin sabiduría es solo un escenario más grande para la necedad. Y ellos me acababan de dar un asiento de primera fila para la suya. El chat grupal fue mi primera prueba. Las capturas de pantalla no mienten. Las marcas de tiempo no olvidan. Cada broma sobre mi tono de piel, cada preocupación por las complicaciones, cada sugerencia de que Richard podría haber elegido mejor, todo estaba ahí, preservado en el ámbar digital de su propia arrogancia. Estaban tan seguros de su privacidad, tan convencidos de que su burbuja familiar era impenetrable, que ni siquiera usaron palabras clave. Escribieron mi nombre. Usaron fotos de la boda. Trazaron líneas desde mi rostro hasta sus temores sobre cómo se verían los nietos. Me dijeron que estaba guapísima el día de mi boda. Sonrieron para las cámaras, me abrazaron delante de los invitados, incluso me llamaron hija, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía. Les creí. Llevé el velo de su abuela, comí en sus copas de cristal, bailé sobre sus suelos de mármol. Pensé que por fin había encontrado una familia que me veía a mí misma. No a mi color de piel. No a mi pasado. Solo a mí. Tenía 52 años y esta era mi segunda oportunidad en el amor. Mi primer marido había muerto joven, dejándome sola para criar a nuestro hijo en un barrio donde todas las casas parecían iguales y todos los sueños resultaban inalcanzables. Pero Richard era diferente. De voz suave. Paciente. Me tomó la mano como si fuera de un tesoro. Su madre me besó la mejilla en nuestra cena de compromiso. Sus hermanas se rieron con mis chistes. Esa noche me fui a la cama pensando que había ganado algo por lo que ni siquiera sabía que había estado luchando. La recepción fue perfecta. Rosas blancas por doquier. Una banda de jazz tocando canciones que solía tararear mientras lavaba los platos en mi pequeño apartamento. El padre de Richard brindó por un amor que trasciende todas las fronteras. Lloré. Lágrimas de verdad. De alivio, no de dolor. Pensé que ese discurso era sobre nosotros. Sobre cómo una mujer negra del South Side podía casarse con un hombre de una familia con cuadros al óleo en el pasillo y un apellido que abría puertas. Me equivoqué. 3 días después de la boda, encontré el chat grupal. Richard había dejado su portátil abierto en el estudio. No estaba husmeando. Buscaba el contacto del fotógrafo para enviarle una nota de agradecimiento. Pero ahí estaba. Una conversación titulada La situación. Debería haberla cerrado. Haberme ido. Haber fingido no haber visto mi nombre junto a un emoji de calavera. Pero la curiosidad es un cuchillo que corta incluso sabiendo que lo hará. Su madre escribió primero: es encantadora, pero seamos sinceros.
Los niños tendrán complicaciones. Su hermana respondió con un enlace a un artículo de genética. Otro primo bromeó sobre si la tarjeta navideña familiar necesitaría una advertencia. Discutían sobre mi tono de piel como si fuera pintura en una pared. Demasiado oscuro para los retratos de la biblioteca. Demasiado evidente en las fotos del club de campo. Uno de ellos incluso sugirió que Richard podría haber acertado, si hubiera esperado. Me senté en esa silla de cuero y leí cada palabra, cada risa, cada frase cuidadosamente elegida para sonar preocupada en lugar de cruel. Habían ensayado sus sonrisas. Habían practicado su calidez. Mi boda había sido una farsa, y yo era la única que no lo sabía. Richard llegó a casa 2 horas después y me encontró todavía sentada allí. Vio la pantalla. Vio mi cara. No se disculpó. Dijo, no debías haber visto eso. Como si el problema fuera mi descubrimiento, no sus palabras. Como si hubiera roto una regla por estar en un espacio al que ya habían decidido que no pertenecía. ¿Cómo se puede deshacer algo así? Había pasado 30 años construyendo una vida desde cero. Trabajaba turnos dobles como enfermera mientras mi hijo dormía en las salas de descanso del hospital. Lo mandé a la universidad con becas y ahorros sacados de sobres con la etiqueta quizás algún día. Había sobrevivido a un matrimonio, un funeral y una hipoteca que casi me hunde. Tenía dignidad. Pero en ese momento, sentada en una casa que olía a dinero viejo y mentiras recientes, me sentí como si tuviera 12 años otra vez, parada frente a una tienda mientras el dueño me seguía con la mirada. Richard me suplicó que lo entendiera. Dijo que su familia era anticuada, pero que cambiaría de opinión. Que yo estaba exagerando. Que el amor se supone que es perdón. De hecho, usó esa palabra, perdón. Como si yo les debiera la absolución por haber decidido que mi negritud era una mancha en su preciado linaje. No grité. No lancé nada. Miré al hombre con quien me había casado y me di cuenta de que no lo conocía en absoluto. Parecía amable porque la amabilidad no cuesta nada cuando no eres tú quien paga las consecuencias de la crueldad. Parecía valiente porque nunca había tenido que serlo. Le hice una pregunta. ¿Sabías que ellos sentían esto antes de que nos casáramos? Dudó. Apenas 2 segundos. Pero esa pausa me lo dijo todo. Pasé esa noche en la habitación de invitados, mirando al techo, escuchando cómo la casa se cernía a mi alrededor como una trampa. Podía irme. Empacar mis cosas, solicitar la anulación, desaparecer en mi antigua vida como si todo hubiera sido una pesadilla. Eso era lo que esperaban. Lo que querían. Una salida limpia. Sin escándalo. Solo un divorcio discreto y una historia que pudieran manipular para que les resultara más conveniente. Pero yo no nací para desaparecer. Y acababa de heredar algo mucho más valioso que su aprobación. Tenía sus secretos. Su crueldad plasmada por escrito. Su arrogancia registrada con marcas de tiempo y confirmaciones de lectura. Y tenía tiempo. Porque a los 52 años, había aprendido que la venganza no se trata de ira. Se trata de estrategia. Se trata de ver cómo alguien te entrega la cerilla y esperar a que esté en llamas para encenderla. Pensaban que yo era demasiado oscuro para su legado. No tenía ni idea de que estaba a punto de reescribirlo. No dormí esa noche. No porque estuviera llorando. Había llorado lo suficiente en mi vida como para saber cuándo las lágrimas me ayudarían y cuándo solo me nublarían la vista. Este era un momento que requería claridad. Así que me quedé allí tumbada en esa habitación de invitados, con sus pesadas cortinas y sábanas caras, escuchando a Richard dar vueltas por el pasillo, e hice lo que siempre he hecho cuando el mundo intenta quebrarme. Empecé a contar mis posesiones. No era dinero. Hacía tiempo que había aprendido que el verdadero poder no siempre tiene precio. Yo valoraba la información, las relaciones, la credibilidad. Ese tipo de capital que se construye a lo largo de décadas estando presente, trabajando duro, siendo esa persona a la que todos subestiman hasta que es demasiado tarde. La familia de Richard tenía riqueza. Una riqueza de antaño. De esa que viene acompañada de retratos, propiedades y un apellido que hace que los abogados devuelvan las llamadas. Pero la riqueza sin sabiduría es solo un escenario más grande para la necedad. Y ellos me acababan de dar un asiento de primera fila para la suya. El chat grupal fue mi primera prueba. Las capturas de pantalla no mienten.
Las marcas de tiempo no olvidan. Cada broma sobre mi tono de piel, cada preocupación por las complicaciones, cada sugerencia de que Richard podría haber elegido mejor, todo estaba ahí, preservado en el ámbar digital de su propia arrogancia. Estaban tan seguros de su privacidad, tan convencidos de que su burbuja familiar era impenetrable, que ni siquiera usaron palabras clave. Escribieron mi nombre. Usaron fotos de la boda. Trazaron líneas desde mi rostro hasta sus temores sobre cómo se verían los nietos. Pero la información por sí sola no es poder. Se necesita el público adecuado. El momento adecuado. La consecuencia adecuada. Había pasado 3 décadas en el sector sanitario, ascendiendo por las jerarquías hospitalarias, lidiando con egos mucho más frágiles que estos. Sabía cómo funcionaban las instituciones, cómo se desmoronaban las reputaciones. Como una verdad bien dicha podía deshacer años de una imagen cuidadosamente construida. La familia de Richard no solo era rica, era una figura pública. Su madre formaba parte de juntas directivas de organizaciones sin ánimo de lucro. Su padre era consultor para fundaciones. Su hermana dirigía una iniciativa de diversidad en su empresa. Casi me reía al oír eso. Habían construido su imagen pública sobre la base de ser personas que daban la bienvenida a todo el mundo. Progresistas. De mente abierta. Evolucionados. Sus mensajes privados contaban una historia diferente. Me levanté sobre las 4 de la mañana y preparé café en su cocina. Prensa francesa. Granos importados. Todo en esa casa era importado, incluso sus valores. El amanecer entraba por los ventanales y lo pintaba todo de dorado, y entonces comprendí algo que me tranquilizó al sostener la taza de cerámica caliente. Me temían. No por lo que yo hubiera hecho, sino por lo que yo representaba. La prueba de que su mundo, cuidadosamente construido, no era tan exclusivo como necesitaban. Que su linaje, su preciado legado, podía diluirse por alguien que no era de su barrio. Ese miedo era mi segunda ventaja. La gente hace más daño cuando tiene miedo. Se descuida. Se confía demasiado. Documenta cosas que debería susurrar. Crea pruebas cuando debería crear distancia. Y la familia de Richard, a pesar de su educación y buenos modales, había cometido el error de principiante de tratar su chat grupal como un confesionario en lugar de un tribunal. Cada mensaje era una confesión. Cada risa, una admisión. Se habían incriminado a sí mismos, y yo solo era el fiscal que casualmente encontró el archivo. Richard llamó a la puerta de la habitación de invitados sobre las 7. Preguntó si podíamos hablar. Le dejé entrar porque necesitaba verle la cara antes de hacerle las preguntas que determinarían lo que vendría después. Se sentó en el borde de la cama, con aspecto cansado y más pequeño de lo que recordaba. Empezó disculpándose. Dijo que su familia no lo había dicho con mala intención. Que simplemente les preocupaba que yo sufriera prejuicios, que querían proteger a sus futuros hijos de la crueldad del mundo. Lo dejé terminar. Luego le pregunté sobre la organización de la boda. Sobre los 6 meses de pruebas de vestido, degustaciones de menú y planos de mesas. Sobre las conversaciones que seguramente había tenido con su madre, sus hermanas, sus primos. Sobre si era la primera vez que expresaban sus preocupaciones o simplemente la primera vez que las plasmaban por escrito. No podía mirarme. Fue entonces cuando lo supe. Esto no le sorprendió. Era una realidad con la que había estado lidiando, negociando, esperando que yo nunca la descubriera. Se había casado conmigo de todos modos, no a pesar del racismo de su familia, sino a la par. Como si fuera una peculiaridad que pudiera sortear. Una diferencia de opinión en lugar de una traición fundamental a todo lo que se supone que significa el matrimonio. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No con ira, aunque la sentía de sobra. No con dolor, aunque también lo había. La tomé en el frío y práctico espacio donde reside la supervivencia. El mismo lugar que me había ayudado a terminar la carrera de enfermería con un niño pequeño en casa. El mismo lugar que me había ayudado a reconstruirme tras la muerte de mi primer marido y cuando las facturas seguían llegando. El mismo lugar que sabía cómo transformar el dolor en estrategia y la pena en impulso. Iba a quedarme. No porque amara a Richard. Ese amor había muerto en el estudio la noche anterior, en el instante en que leí su silencio en ese chat grupal. Sino porque irme les daría justo lo que querían. Una salida limpia, un final tranquilo,
La prueba de que no encajaba, de que no podía con su mundo, de que siempre habían tenido razón. En cambio, me convertiría en lo que más temían. No en una extraña a la que pudieran descartar. No en un error que pudieran borrar. Sino en un miembro de la familia con acceso, con conocimiento, con la clase de cercanía que hace imposible guardar secretos. Iba a aprender todo sobre su fundación, sus reuniones de la junta directiva, sus eventos para recaudar fondos, sus compromisos públicos con la inclusión y la equidad. Iba a sonreír en sus eventos, a colaborar como voluntaria en sus causas y a volverme tan visible, tan integrada, tan innegablemente presente que mi expulsión les obligaría a dar explicaciones. Y cuando llegara el momento oportuno, cuando hubiera consolidado mi credibilidad, reunido pruebas suficientes y me hubiera posicionado exactamente donde debía estar, iba a mostrarle al mundo quiénes eran en realidad. No con acusaciones, no con ira, sino con sus propias palabras, sus propias bromas, sus propias pruebas cuidadosamente redactadas que demostraban que todo lo que afirmaban creer era una farsa. Richard seguía hablando. Algo sobre terapia. Sobre el tiempo. Sobre cómo el amor todo lo vence. Lo miré y me di cuenta de que realmente lo creía. Creía que con terapia podríamos superar el hecho de que su familia hubiera hablado de mi negritud como si fuera un defecto genético. Que de alguna manera podría perdonar para ganarme su aceptación. Él no entendía que ya no me interesaba su aceptación. Me interesaba su responsabilidad. Y acababa de heredar las claves para lograrlo. Por eso tanta gente decide permanecer en situaciones que parecen imposibles desde fuera, no por debilidad, sino porque ven una perspectiva que nadie más ve. Una oportunidad disfrazada de obstáculo. Una oportunidad para reescribir el final que todos daban por hecho. Le dije a Richard que necesitaba tiempo para pensar. Pareció aliviado. Creyó que estaba considerando perdonarlo. No tenía ni idea de que estaba planeando documentarlo. Que cada conversación a partir de ese momento sería una declaración. Cada cena familiar sería un reconocimiento. Cada sonrisa sería una estrategia. Querían que desapareciera. En cambio, estaba a punto de convertirme en alguien inolvidable. Pero primero, necesitaba comprender exactamente qué tipo de legado estaba reescribiendo. La finca familiar ocupaba 12 acres en un suburbio donde los árboles tenían nombre y los buzones costaban más que mi primer coche. Había pasado por barrios como ese toda mi vida, sin imaginar que algún día viviría en uno. Ahora, cada mañana, recorría sus cuidados senderos, pasando junto al jardín que había diseñado su abuela y la fuente que su bisabuelo había importado de Italia, y lo estudiaba todo. No con el asombro de una recién casada, sino con la concentración de quien traza un mapa de un lugar que planea recorrer a ciegas. 2 semanas después de la boda, la madre de Richard organizó un brunch. Casi me negué. La habitación de invitados se había convertido en mi santuario, el único lugar de esa casa donde no sentía que estaba actuando. Pero irme sería una señal de debilidad. Confirmaría lo que ya creían, que no encajaba, que no podía con su mundo, que al final simplemente volvería a la vida que imaginaban que tenía delante. Así que me puse un vestido color crema, unas perlas que había heredado de mi madre, y entré en esa terraza acristalada como si fuera mía. Estaban todos allí. Su madre sirviendo mimosas en copas de cristal que reflejaban la luz como promesas rotas. Sus hermanas hablando de los colegios privados de sus hijos. Sus tías debatiendo sobre casas de vacaciones en Martha's Vineyard o en los Hamptons. Levantaron la vista cuando entré, y por un instante, quizás 2 segundos, sus rostros mostraron algo crudo. No exactamente culpa. Más bien la incomodidad de verse en un espejo no deseado. Luego volvieron las sonrisas. Ensayadas. Perfectas. Vacías. Su madre me besó la mejilla. Cariño, estás preciosa. Ese color te sienta de maravilla. Oí lo que no dijo. El peso de «te sienta de maravilla», que implicaba que otros colores no lo harían. La forma en que «te sienta de maravilla» creaba una separación, un sutil recordatorio de que mi piel requería consideraciones distintas a la suya. Eran las heridas que no sangraban al instante. De esas que solo sientes horas después, cuando repasas la conversación y te das cuenta de que te habían herido a plena vista. Me senté a su mesa. Comí sus huevos escalfados y frutos rojos. Me reí con sus chistes sobre clubes de lectura y galas benéficas. Y escuché. De verdad escuché.
No lo que decían, sino lo que se escondía tras sus palabras. La forma en que su hermana mencionó 3 veces la iniciativa de diversidad de su empresa, como si necesitara que todos supieran que tenía compañeros negros. La forma en que su tía me preguntó por mi origen con ese énfasis particular que indicaba que en realidad preguntaba por mi clase social, por mi educación, por si tenía las credenciales adecuadas para justificar mi presencia. La forma en que su madre no dejaba de tocarme el brazo, demostrando afecto ante la audiencia de familiares que observaban para ver si me aceptarían o me rechazarían. En ese momento comprendí algo que antes no había captado del todo. No se trataba solo de mí. Se trataba de ellos. De lo que mi existencia en su familia revelaba sobre la distancia entre quienes decían ser y quienes realmente eran. Cada valor progresista que publicaban en redes sociales, cada donación a causas de justicia racial, cada declaración pública sobre inclusión, yo era la prueba que estaban suspendiendo en privado. Y lo sabían. Por eso no podían simplemente ignorarme. Tenían que controlarme. Transformarme en una versión que pudieran aceptar, o demostrar que no encajaba para poder justificar mi exclusión. Pero toda mi vida me habían subestimado. Ser la enfermera negra en consultorios llenos de médicos blancos que asumían que estaba allí para limpiar en lugar de curar. Ser la madre soltera en las reuniones de padres y maestros donde la gente hablaba despacio, como si la pobreza hubiera dañado mi comprensión. Ser la mujer en el banco que tenía que mostrar el doble de documentación que la persona que estaba delante de mí en la fila. Sabía cómo sonreír ante el insulto, cómo documentar sin mostrarme dócil, cómo armar un caso mientras todos asumían que solo intentaba sobrevivir. Después del almuerzo, la madre de Richard me pidió que la ayudara en la cocina. Solo nosotras dos. Lavó los platos en un fregadero que probablemente costó más que un semestre de la matrícula universitaria de mi hijo, y hablamos de la familia, del legado, de cómo el apellido Westwood, el apellido de la familia de Richard, conllevaba responsabilidades, expectativas, normas que se habían mantenido durante generaciones. Lo entiendes, ¿verdad? Dijo sin mirarme. No se trata de ti personalmente. Se trata de preservar algo precioso. Algo que tardó siglos en construirse. Sequé un plato lentamente. Dejé que el silencio se prolongara. Entonces hice la pregunta que me había estado rondando la cabeza desde la noche en que encontré ese chat grupal. ¿Qué es exactamente lo que intentan preservar? ¿El dinero? ¿La reputación? ¿O la blancura? Entonces se volvió hacia mí, y su rostro reflejó una mezcla compleja. Sorpresa, ira, miedo, respeto. Como si no esperara que yo mencionara aquello que todos habían estado evitando. Abrió la boca. La cerró. Finalmente dijo, estás tergiversando mis palabras. Pero no era así. Estaba aclarando las cosas. Y ella lo sabía. Ese es el problema con el racismo en espacios como este. Exige que todos participen en la mentira. Que pretendan que se trata de tradición, cultura o valores familiares. Cualquier cosa menos lo que realmente es. En el momento en que alguien se niega a seguirles el juego, toda la farsa se derrumba. Terminé de secar el plato. Lo dejé con cuidado. Le dije que apreciaba su honestidad, incluso por lo que no había dicho en voz alta. Luego volví al solarium, donde Richard reía con sus primos, ajeno al hecho de que su madre y yo acabábamos de cruzar una línea que no se podía volver atrás. Esa noche comencé mi investigación. No una investigación exhaustiva, nada que dejara rastro digital. Simplemente registros públicos. Declaraciones de impuestos de la Fundación Familiar. Actas de la Junta Directiva de la organización sin fines de lucro que presidía su madre. Historiales de donaciones. Solicitudes de subvención. Recopilé todo lo disponible por la vía legal, el tipo de información a la que cualquiera podría acceder si supiera dónde buscar y tuviera la paciencia de leer cientos de páginas de jerga burocrática. Lo que descubrí no me sorprendió. Me decepcionó, lo cual es aún peor. La fundación que dirigía su madre otorgaba exactamente una beca al año a un estudiante de color. Una de 15 becas anuales. La organización sin fines de lucro que presidía tenía una página web llena de rostros diversos, pero la junta directiva, 11 miembros, 10 blancos. Una mujer asiática que se había incorporado el año anterior, probablemente cuando alguien señaló la imagen que proyectaba la organización.
¿La iniciativa de diversidad de la hermana de Richard en su bufete? Encontré la nota de prensa. Mucho lenguaje sobre compromiso e inclusión. Pero al contrastarla con sus datos reales de contratación, disponibles públicamente por ser contratistas del gobierno, las cifras contaban una historia muy distinta. Habían contratado exactamente a 3 abogados asociados negros en los últimos 5 años. 2 se marcharon en menos de 18 meses. La tercera seguía allí, probablemente aferrándose al puesto, recopilando pruebas para su propia investigación. Ese era el legado que se esforzaban tanto por preservar. No la excelencia. No el logro. Solo la apariencia de ella, construida sobre una base de exclusión que habían aprendido a describir con un lenguaje lo suficientemente educado para un brunch. Guardé todo. Creé carpetas con nombres genéricos como Investigación de la Fundación Familiar, Información de la organización sin fines de lucro. Hice copias de seguridad en 3 lugares. Luego hice algo que a cualquiera que me viera le habría parecido una locura. Me ofrecí como voluntaria. Le dije a la madre de Richard que quería colaborar con la fundación, que tenía experiencia en el sector sanitario y que tal vez podría ayudar con sus iniciativas de bienestar. Parecía sorprendida. Luego complacida. Como si por fin aceptara mi lugar. Como si aprendiera a ser agradecida. No tenía ni idea de que entraba en su mundo con una grabadora en marcha, no literal, no la necesitaba, sino mental. Cada reunión quedaría registrada. Cada contradicción, documentada. Cada promesa que no se ajustara a los hechos se convertiría en parte de un patrón. Richard creía que me estaba recuperando. Que estaba avanzando. Empezó a dormir de nuevo en nuestra habitación, a hablar del futuro, a hacer planes para vacaciones y viajes. Pensaba que mi silencio significaba aceptación. No entendía qué significaba preparación. Porque esto es lo que aprendí en 30 años de supervivencia. A quienes te hieren rara vez los castiga tu ira. Los castigas con tu paciencia. Con tu disposición a esperar hasta que olviden que los observas, hasta que se relajen y vuelvan a ser ellos mismos, hasta que creen las pruebas que necesitas sin siquiera darse cuenta de que están construyendo tu caso. Y la familia de Richard estaba a punto de darme todo lo que necesitaba. Simplemente aún no lo sabían. Las reuniones de la fundación se celebraban cada tercer jueves. Asistí a la primera en octubre, 6 semanas después de la boda. La sala de conferencias tenía unas vistas por las que se paga un extra, ventanas con vistas a un jardín privado, obras de arte originales en las paredes, sillas que probablemente costaban más de lo que solía ganar mensualmente. 8 personas estaban sentadas alrededor de la mesa. La madre de Richard a la cabeza. Su asistente tomando notas. 5 miembros del consejo a los que no conocía de nada. Y yo. Me recibieron con mucha calidez. Demasiada. Como cuando uno hace un alarde de generosidad para un público, aunque ese público sean ellos mismos. La madre de Richard me presentó como la nueva integrante de la familia, deseosa de contribuir. Al principio no me llamó por mi nombre, sino simplemente por mi parentesco con ellos, por mi cercanía a su mundo. Sonreí. Les di la mano. Me senté en la silla que me habían ofrecido como si fuera una invitada, en lugar de alguien que se había unido a la familia por matrimonio. La reunión comenzó con los informes presupuestarios. Cifras que me hicieron un nudo en la garganta, no por su magnitud, que sin duda la tenía, sino por la ligereza con la que las comentaban. 100.000 para marketing. 50.000 para un organizador de eventos. 20.000 para fotografía. Y luego, casi como si fuera una ocurrencia tardía, 15.000 en total para las becas que supuestamente constituían la misión principal de la fundación. El dinero destinado a mejorar la imagen de la fundación era casi 10 veces mayor que el que invertían en ayudar a la gente de verdad. No dije nada. Todavía no. Hacía tiempo que había aprendido que la primera reunión era para escuchar. Para comprender la dinámica. Para discernir quién ostentaba el verdadero poder y quién solo creía tenerlo. La madre de Richard dirigía la reunión, pero uno de los miembros de la junta, un hombre mayor llamado Robert, cuyos gemelos reflejaban la luz al gesticular, no dejaba de desviar la conversación. Sugiriendo, corrigiendo, reformulando. Él era el dinero. Ella, el nombre. Juntos lo controlaban todo, y los demás presentes en la sala solo estaban allí para aparentar democracia. Cuando llegaron al tema de las becas,
Mi atención cambió. Hablaban de los beneficiarios como si fueran proyectos, historias de éxito para publicar en la web. Una chica había estudiado enfermería. Insistían en ello, mirándome como si eso creara algún tipo de vínculo. Como si mi carrera me hiciera responsable de celebrar su única beca para un estudiante negro que seguía el mismo camino. No mencionaron a los cientos de solicitantes. No explicaron por qué solo una de 15 becas se otorgaba a estudiantes de color, cuando el grupo de solicitantes era mucho más diverso. Simplemente pasaron a la planificación de la gala, donde gastarían más en arreglos florales que en las becas para estudiantes en todo el año. Después de la reunión, Robert se acercó. Me preguntó sobre mi trayectoria. ¿Dónde había estudiado? ¿Cómo conocí a Richard? Preguntas educadas, pero con un trasfondo incisivo, de esas que buscan establecer una jerarquía aparentando amabilidad. Respondí con sinceridad. Estudié en un colegio comunitario antes de transferirme a una universidad estatal. Conocí a Richard en una recaudación de fondos para un hospital donde yo trabajaba y él hacía una donación. Robert asintió, como confirmando algo que ya sospechaba. Qué bueno que Richard encontró a alguien con los pies en la tierra, dijo. Alguien que entiende lo que significa el trabajo de verdad. Sonaba a halago. Pero lo que realmente entendí fue claro. Yo era útil como contraste. Como prueba de que la familia podía aceptar a alguien de mi origen, siempre y cuando me mostrara agradecida y no preguntara por qué tenía que superar ese pasado. Esa tarde, mientras conducía a casa, pensaba en mi hijo. Ahora tenía 30 años. Trabajaba como ingeniero en otro estado y se estaba labrando una vida que yo solo había imaginado para él. Lo había impulsado a superar todas las dificultades que yo misma no pude alcanzar. Trabajé turnos dobles para que pudiera recibir clases particulares. Nos mudamos a mejores distritos escolares, aunque eso significara vivir en apartamentos más pequeños. Le enseñé a esforzarse al máximo para ser considerado la mitad de bueno. Sabía matemáticas antes de poder escribir su propio nombre. Y ahí estaba yo, sentada en salas donde se gastaba más en catering que en estudiantes que necesitaban exactamente lo que mi hijo había necesitado, una oportunidad. Alguien que creyera que valía la pena invertir en su potencial. No era ira lo que sentía al volver a casa. Era algo más frío. Claridad. De esa que llega cuando te das cuenta de que el sistema no está roto, sino que funciona exactamente como se diseñó. Y quienes lo dirigen se han convencido de que son generosos porque, de vez en cuando, dejan pasar a alguien. Esa noche comencé a trazar un mapa de conexiones. No solo de la fundación, sino de todo lo que abarcaba. Todos los miembros del consejo participaban en otros consejos. Robert tenía vínculos con 3 grandes corporaciones. La madre de Richard formaba parte de comités del museo, la Sinfónica y el colegio privado al que asistían sus sobrinas. Todas las instituciones estaban conectadas, todas las familias estaban vinculadas, y en el centro de todo estaba la idea de que merecían ese acceso porque se lo habían ganado a través de generaciones de arduo trabajo. Nunca mencionaron que esas generaciones tuvieron acceso a préstamos que a mis abuelos les fueron negados legalmente. A escuelas a las que mis padres no pudieron asistir. A barrios donde las escrituras prohibían explícitamente la venta a familias negras. Hablaban del legado como si fuera mérito, en lugar de lo que realmente era, una ventaja heredada que se acumulaba con el tiempo hasta parecer natural. Empecé a documentarlo todo en un diario. No en el ordenador, donde Richard pudiera verlo. Con papel y bolígrafo, a la antigua usanza, que guardaba en el bolso. Apuntes de reuniones. Citas que recordaba. Discrepancias entre lo que la fundación afirmaba en público y lo que realmente hacía en privado. Es en este punto cuando mucha gente siente el impulso de apoyar este tipo de iniciativas, dejando una discreta señal de que el mensaje cala hondo, de que la verdad importa aunque resulte incómoda de escuchar. Richard me preguntó si había disfrutado de la reunión. Le dije que sí. Pareció aliviado. Me comentó que su madre pensaba que me había integrado perfectamente. Que tenía una gracia natural, que impresionaba a todos. Casi me reí. Gracia. Como si mi capacidad para permanecer en silencio mientras discutían presupuestos que revelaban sus prioridades fuera una especie de virtud. Como si mi silencio fuera elegancia en lugar de estrategia. Pero me guardé ese pensamiento. Porque ahora estaba aprendiendo su lenguaje. Entendiendo cómo se comunicaban en clave,
como usaban palabras como encaje cultural, valores tradicionales y preservar la excelencia, para referirse a cosas que no podían expresar directamente. Y una vez que entiendes la clave, puedes empezar a descifrar todo lo demás. Las prácticas de contratación que favorecían a los candidatos con experiencia. Los criterios para las becas que requerían cartas de recomendación de personas de su red. Las solicitudes de subvención que premiaban a las organizaciones ya conectadas con su mundo. Fue una genialidad, de verdad. Un sistema cerrado que parecía abierto. Una puerta que parecía acogedora hasta que te dabas cuenta de que la llave era heredada y nadie hacía copias nuevas. Pasaron 3 meses. Asistí a todas las reuniones. Participé como voluntaria en comités. Ayudé a planificar la gala que recaudaría fondos que, en su mayoría, destinarían a recaudar aún más fondos. Sonreí en sus eventos. Posé para las fotos que se publicarían en la página web, en la sección Nuestra Comunidad. Me convertí en justo lo que querían, lo suficientemente visible para demostrar su carácter inclusivo, pero lo suficientemente discreta para no incomodar. Y mientras desempeñaba ese papel, lo recopilé todo. Cada promesa pública que contradecía sus acciones privadas. Cada estadística que manipulaban. Cada política que parecía neutral, pero que producía resultados previsiblemente desiguales. No estaba reuniendo pruebas para un tribunal. Estaba construyendo algo más permanente. Un registro. Una contranarrativa. El tipo de documentación que no se podía desestimar porque provenía de sus propios materiales, sus propias palabras, sus propias cifras. La familia de Richard creía que me estaba integrando, aprendiendo a pertenecer. No tenía ni idea de que estaba archivando algo. Que cada sonrisa que les dedicaba era un símbolo del ajuste de cuentas que estaba construyendo. Que mi paciencia no era aceptación, sino preparación. Porque lo que sucede con los legados es que su fuerza reside en las historias que los sustentan. Y yo estaba a punto de presentar una nueva historia. Una que no podían controlar. Una que reescribiría todo lo que creían haber construido. Pero primero, necesitaba que confiaran plenamente en mí. Que olvidaran que alguna vez había visto ese chat grupal. Que creyeran que lo había superado, que lo había perdonado, que había aceptado mi lugar en su mundo. Y casi lo consiguieron. La gala estaba prevista para finales de enero, 6 meses después de la boda. Tiempo suficiente para que me convirtiera en una cara conocida, pero lo suficientemente corto como para que aún me presentaran como la nueva esposa de Richard, en lugar de simplemente por mi nombre. El evento era su escaparate, el momento en que los donantes veían a dónde iba su dinero, cuando los miembros del consejo cumplían su compromiso con la educación, cuando la imagen pública de la fundación brillaba con tal intensidad que les permitiría pasar otro año haciendo lo mínimo indispensable mientras presumían de un impacto transformador. Me asignaron al comité de bienvenida. Recibir a los invitados. Repartir programas. Sonreír junto a la madre de Richard mientras los fotógrafos capturaban momentos que luego aparecerían en las páginas de Sociedad y en los boletines de la fundación. Ella había elegido mi vestido. Lo envió a la casa con una nota que decía que pensaba que el color me quedaría espectacular. Era burdeos. Lo suficientemente profundo para ser elegante, lo suficientemente oscuro para que entendiera el significado implícito, nada demasiado llamativo, nada que desviara la atención de las personas importantes. De todos modos, me lo puse. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba que creyera que estaba cooperando. Que había aceptado mi papel. Que entendía que mi lugar era decorativo, de apoyo, de gratitud. Richard me dijo que estaba guapísima. Me besó la mejilla antes de irnos al lugar del evento. Dijo que su madre estaba encantada con lo bien que me había adaptado. Con lo natural que me veía ahora en su mundo. Natural. Como si fuera una planta que hubieran trasplantado con éxito. Como si mis raíces no hubieran sido arrancadas violentamente de una tierra y forzadas a otra. Pero sonreí. Le di las gracias. Dejé que creyera la historia que le hiciera sentir cómodo. El salón de baile era tal como lo imaginabas. Lámparas de araña de cristal. Esculturas de hielo. Mesas cubiertas con telas cuyo precio por metro superaba el gasto mensual de la mayoría de la gente en el supermercado. El programa incluyó discursos de los miembros del consejo sobre su compromiso con la equidad educativa. Sobre creer en el potencial sin importar el origen.
sobre invertir en la próxima generación de líderes. Cada palabra cuidadosamente elegida para sonar progresista, sin comprometerse con nada en concreto. Me encontraba en la entrada estrechando la mano de personas que jamás se habían perdido una comida por voluntad propia. Mujeres con joyas tan brillantes que podrían haber financiado becas completas. Hombres con trajes a medida, hablando de carteras de inversión entre sorbos de champán cuyo precio por botella superaba las becas mensuales que la fundación otorgaba a los estudiantes a quienes decía apoyar. Y todos se sentían bien estando allí. Generosos. Iluminados. Parte de la solución. Una mujer se detuvo a charlar conmigo. Me preguntó qué tal me sentía al formar parte de la familia. Me dijo que me había visto en las últimas reuniones y que le parecía maravilloso que Richard se hubiera casado con alguien de una historia tan auténtica. Sabía a qué se refería. Auténtica en el sentido de pobre. Auténtica en el sentido de lucha. Auténtica en el sentido de que podían señalarme como prueba de que se preocupaban por gente como yo, siempre y cuando me mostrara agradecida y no preguntara por qué tenía que haber gente como yo. Le di las gracias. Le pregunté sobre su participación en la fundación. Se iluminó. Me contó que llevaba 8 años en la junta directiva. Que era el trabajo más gratificante que había hecho. Que saber que estaba cambiando vidas hacía que todo valiera la pena. Le pregunté cuántos becarios había conocido personalmente. Hizo una pausa. Dijo que creía haber conocido a uno en un almuerzo hacía unos años, pero no lo recordaba con exactitud. Entonces alguien la llamó por su nombre y se desvaneció, olvidando ya nuestra conversación, ya dedicada a la siguiente muestra de generosidad. Fue entonces cuando comprendí la pieza final. Estas personas no eran crueles por intención. Eso habría requerido conciencia. Simplemente estaban aisladas. Tan completamente inmersas en sus privilegios que consideraban su propia comodidad como una virtud. Donaban a la fundación y se sentían heroicas. Asistían a la gala y se sentían involucradas. Publicaban sobre equidad educativa en redes sociales y se sentían progresistas. Y nada de eso les exigía cambiar nada en realidad. Ni sus barrios. Ni sus escuelas. Ni sus prácticas de contratación. Ni los sistemas que garantizaban que sus hijos heredaran las mismas ventajas que ellos. Los becarios subieron al escenario antes de la cena. 4 estudiantes. 3 blancos. 1 asiático. Ningún estudiante negro este año. Ningún estudiante latino. La página web de la fundación había mostrado a solicitantes diversos. Había utilizado un lenguaje que hablaba de llegar a comunidades marginadas y había publicado estadísticas que sugerían un amplio impacto. Pero allí, en el escenario, sonriendo a las cámaras, estaban 4 estudiantes que parecían haber sido admitidos en cualquier universidad sin la beca. Opciones seguras. Diversidad cómoda. De esa que no cuestiona las ideas preconcebidas sobre el mérito o la pertenencia. La madre de Richard dio un discurso sobre la misión de la fundación. Sobre cómo cada niño merecía una oportunidad. Sobre cómo la educación era el gran igualador. Observé desde un lado de la sala y pensé en el chat grupal. En las bromas sobre mi color de piel. En su preocupación por los futuros nietos. En lo rápido que, cada niño, se convertía en ciertos niños, cuando se analizaba quienes realmente recibían apoyo. Me mencionó durante el discurso. Hizo un gesto en mi dirección. Dijo algo sobre cómo la fundación estaba creciendo, incorporando nuevas perspectivas, evolucionando para satisfacer las necesidades de un mundo cambiante. La gente aplaudió. Se giraron para sonreírme. Saludé con la mano. Hice mi papel. Dejé que creyeran que yo representaba el cambio en lugar de lo que realmente era, una prueba de su hipocresía. Después de cenar, pedí permiso para ir al baño. Pasé junto al salón de baile y entré en un pasillo silencioso donde el ruido se desvanecía en un murmullo tras las pesadas puertas. Me quedé allí un instante, contemplando mi reflejo en un espejo dorado. El vestido que su madre había elegido. Las perlas que había heredado de mi propia madre, que había limpiado casas en barrios como este, pero que nunca había sido invitada a entrar. La sonrisa que había llevado puesta toda la noche como una armadura. Volví a pensar en mi hijo. En las solicitudes de beca que había rellenado en la mesa de la cocina, con las manos entumecidas de tanto escribir ensayos sobre cómo superar la adversidad. En las horas que había dedicado a ayudarle a investigar programas,
editar solicitudes, prepararse para las entrevistas. En las cartas de rechazo que llegaban antes de las de aceptación, la espera, la esperanza, la certeza de que tendría que ser excepcional solo para ser considerado apto. Lo había logrado. Primero estudió en un colegio comunitario, porque no podíamos costear la universidad de inmediato. Obtuvo becas gracias a su excelente desempeño. Trabajó más que sus compañeros en prácticas profesionales, porque sabía que lo juzgaban de forma diferente. Triunfó a pesar de sistemas como este, no gracias a ellos. Y ahora me encontraba en un salón de baile lleno de gente que decía crear oportunidades, cuando en realidad solo reciclaba privilegios a través de sus propias redes. Saqué el móvil. Le hice una foto al programa. No para redes sociales. Para mis archivos. Una prueba más. Un dato más en el patrón que estaba construyendo. Luego volví al salón de baile, a mi papel, a la actuación. Richard me encontró casi al final de la noche. Me dijo que todos habían preguntado por mí. Que su madre estaba encantada con cómo había ido la velada. Que yo había sido perfecta. Lo dijo como un cumplido, sin comprender que la perfección en su mundo me exigía borrar todo lo que me definía. Que debía pulir mis asperezas hasta encajar en su molde. Que debía agradecer el acceso a espacios que mis impuestos ayudaban a financiar, pero cuya presencia supuestamente mitigaba. Le di un beso en la mejilla. Le dije que me alegraba de que hubiera salido bien. Dejé que interpretara mis palabras como necesitara. De camino a casa, me habló de las donaciones que habían conseguido. Grandes cantidades. Compromisos impresionantes. Dinero que financiaría más galas, más marketing, más actos de generosidad. Le pregunté cuánto iría directamente a becas. Dudó. Dijo que la fundación necesitaba mantener la excelencia operativa para garantizar un impacto a largo plazo. Asentí. No insistí. Simplemente archivé esa respuesta junto con todo lo demás que estaba recopilando. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino por la claridad. Ahora tenía todo lo que necesitaba. 6 meses de actas de reuniones. Documentación de las asignaciones presupuestarias. Fotos de eventos donde presumían de diversidad mientras practicaban la exclusión. Citas de miembros del consejo que contradecían sus declaraciones públicas. El chat grupal de la boda que lo inició todo. Y ahora, una gala que encapsulaba a la perfección su esencia. Hermosos en apariencia, vacíos por dentro. Me levanté. Fui a mi estudio. Empecé a organizar archivos. No frenéticamente. Metódicamente. Como cuando se construye algo destinado a perdurar. Algo que no se puede descartar ni justificar. Algo que cuenta una historia tan clara, tan documentada, tan innegable que se convierte en su propia verdad. La familia de Richard creía haber escrito su legado en piedra. En los estatutos de la fundación, en los fideicomisos familiares y en las tradiciones transmitidas de generación en generación. Pensaban que su historia ya estaba contada, ya era segura, ya no había lugar a dudas. Se equivocaban. Porque los legados no están escritos en piedra, sino en las decisiones que toman. Y yo estaba a punto de mostrarles exactamente qué decisiones habían tomado sin darse cuenta. Pasé las siguientes 3 semanas construyendo algo que nunca antes había construido. No era un caso en el sentido legal, aunque tenía esa precisión. No era una acusación, aunque contenía una verdad dolorosa. Lo que creé fue una historia contada con datos. Una narrativa construida a partir de sus propios documentos, sus propias palabras, sus propias decisiones. Cada hoja de cálculo era un capítulo. Cada contradicción en las políticas era un punto clave de la trama. Cada declaración pública que no coincidía con las acciones privadas era un momento de ironía dramática. Trabajaba temprano por la mañana, antes de que Richard se despertara, y tarde por la noche, después de que se durmiera. Eran los momentos de mayor silencio en la casa. Solo yo y el peso de lo que estaba reuniendo. Creé una página web sencilla. Nada llamativo. Sin acusaciones en el titular. Solo un título que planteaba una pregunta. ¿Practica la Fundación Westwood lo que predica? Debajo, organicé todo en secciones claras e irrefutables. La primera sección mostraba su declaración de misión junto con la distribución real de becas durante 5 años. Afirmaban servir a comunidades subrepresentadas.
Los datos revelaron que el 87% de las becas se otorgaron a estudiantes de familias que ya formaban parte de su red. Estudiantes cuyos padres eran donantes. Estudiantes que asistían a los mismos colegios privados que los hijos de los miembros del consejo. El tipo de estudiantes que no necesitaban tanto becas como puntos para su currículum. La segunda sección documentaba sus gastos en la gala frente al apoyo directo a los estudiantes. Gráficos que mostraban que gastaron más en un solo evento que lo que distribuyeron en becas durante todo el año. No es mi interpretación. Simplemente son sus declaraciones de impuestos, de acceso público, organizadas de tal manera que revelaban la historia que habían estado ocultando tras un lenguaje burocrático y contable. La tercera sección trataba sobre la composición del consejo directivo a lo largo de una década. Fotos extraídas de los archivos de su propio sitio web. Año tras año, rostros idénticos. Una sola incorporación simbólica cada pocos años, siempre cuidadosamente elegida, sin alterar la estructura de poder. Incluí sus propias declaraciones de diversidad junto a estas imágenes. Que la contradicción hable por sí sola. Pero la cuarta sección fue la que me hizo temblar las manos mientras la creaba. El chat grupal de mi boda. Capturas de pantalla con marcas de tiempo. Sus chistes sobre mi piel. Sus preocupaciones sobre mi linaje. Su crueldad casual plasmada en una tipografía de 12 puntos. No intercambié opiniones. No añadí comentarios. Simplemente lo presenté tal cual, con un solo título. Mensajes privados de la directiva de la fundación, enviados 3 días después de mi boda a su familia. Cuando terminó, me recosté. Miré la pantalla. No se trataba de una venganza explosiva. Ni gritos ni enfrentamientos. Ni escenas dramáticas. Era algo más silencioso y permanente. Un espejo que se alzaba ante quienes habían pasado décadas evitando su propio reflejo. Un registro que no se podía borrar ni justificar porque provenía enteramente de sus propias experiencias. La cuestión era el momento oportuno. ¿Cuándo publicarlo? ¿Cómo asegurar que llegara a quienes necesitaban verlo? No solo a su círculo social, sino también a los donantes que creían en su misión, a los estudiantes rechazados, a las organizaciones comunitarias con las que decían colaborar pero que en realidad ignoraban. Necesitaba que se difundiera antes de que pudieran controlarlo. Que quedara registrado para siempre antes de que pudieran reescribir la historia. Pensé en mi madre durante esas semanas. Había fallecido 5 años antes de que conociera a Richard, pero sentía su presencia mientras trabajaba. Había limpiado casas toda su vida. Fregaba inodoros en casas donde no le permitían usar la puerta principal. Nos crió a mis hermanos y a mí con salarios que apenas cubrían el alquiler, y mucho menos la dignidad. Solía decirme que la paciencia era un arma que la gente no esperaba de las mujeres negras. Que todos asumían que nuestra ira sería ruidosa, pública, inmediata. Pero ella sabía que no era así. Sabía que la resistencia más efectiva era a menudo la más silenciosa. La que desmantelaba los sistemas desde dentro mientras todos pensaban que solo intentaba sobrevivir. Ya no solo intentaba sobrevivir. Intentaba reescribir lo que significaba sobrevivir. Richard empezó a notar que estaba distante. Me preguntó si todo estaba bien, si era feliz. Le dije que me estaba adaptando, que el matrimonio era más difícil de lo que esperaba, que a veces echaba de menos mi independencia. Todo cierto, pero no como él lo entendió. Pensaba que me costaba adaptarme a su mundo. No sabía que lo estaba documentando para destruirlo. Su madre me invitó a almorzar a mediados de febrero. Solo nosotras dos. Eligió un restaurante donde todos la conocían, donde el personal la trataba como a una reina, donde la carta no tenía precios porque, si tenías que preguntar, no pertenecías al lugar. Nos sentamos junto a la ventana. Pidió por las dos sin preguntarme qué quería yo. Luego se inclinó hacia adelante y me tomó la mano. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, dijo. La forma en que te has integrado a nuestra familia. La entereza que has demostrado. No debe haber sido fácil. Observé sus dedos, con las uñas perfectamente manicuradas, aferrados a mi mano y no sentí nada. Ni ira. Ni dolor. Solo distancia. Como si estuviera contemplando aquel momento desde muy lejos, sabiendo ya cómo iba a terminar. ¿Por qué no iba a ser fácil?, pregunté. Ella vaciló. Eligió sus palabras con cuidado.
Vienes de un entorno muy diferente. Valores diferentes. Expectativas diferentes. Pero te has adaptado maravillosamente. Has aprendido a integrarte. Encajar. Como si fuera un mueble que estaban acomodando. Como si mi existencia entera se redujera a adaptarme a su estética. Sonreí. Le dije que agradecía su apoyo. Dejé que creyera que le agradecía su aprobación en lugar de lo que realmente sentía. Lástima. Lástima de que hubiera vivido 50 años en este mundo y jamás se hubiera cuestionado si la necesidad de encajar que exigía de los demás era violencia disfrazada de etiqueta. Habló sobre los planes de la Fundación para la primavera. Sobre la ampliación del programa de becas. Sobre cómo mi presencia los había inspirado a reflexionar de forma más amplia sobre la diversidad. La escuché y pensé en la página web que me esperaba en mi portátil. En cómo cada palabra que decía pronto se contrastaría con la evidencia que había recopilado. En cómo la inspiración no era lo mismo que la acción, y cómo estaba a punto de hacer que esa distinción fuera imposible de ignorar. Terminamos de almorzar. Ella pagó. Nos abrazamos para despedirnos en el estacionamiento. Me dijo que me quería. Le dije lo mismo porque las palabras no cuestan nada y me dan tiempo. Pero de camino a casa, me di cuenta de algo que me oprimió el pecho. No la odiaba. Casi deseé hacerlo. El odio habría sido más simple, más limpio. Pero lo que sentía era más complejo. Tristeza por en lo que se había convertido. Por lo que había elegido proteger en lugar de cuestionar. Por lo profundamente convencida que estaba de que su comodidad era sinónimo de tener razón. Esa noche fijé la fecha de publicación. 2 semanas. Tiempo suficiente para enviar información anónima a periodistas que cubrían la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. A defensores de la educación que monitoreaban el gasto de las fundaciones. A los estudiantes que habían solicitado becas y habían sido rechazados mientras veían cómo se seleccionaba a candidatos mucho menos calificados. Les enviaría a todos el mismo enlace. Ninguna acusación en mi mensaje. Solo una pregunta. ¿Es este el tipo de fundación que merece la confianza pública? Las pruebas hablarían por sí solas. Siempre es así. Cuando se presenta un caso con suficiente rigor, la gente llega a sus propias conclusiones. No necesitan que se les diga qué pensar. Solo necesitan acceder a la información que se les ha ocultado. Richard llegó tarde a casa esa noche. Me encontró en el estudio. Me preguntó en qué estaba trabajando. Cerré el portátil. Le dije que solo estaba investigando. Me besó la coronilla. Dijo que se alegraba de que hubiera encontrado maneras de mantenerme ocupada. Que su madre le había contado lo del almuerzo. Que creía que por fin era realmente feliz. Feliz. Le di vueltas a esa palabra en mi mente después de que él saliera de la habitación. ¿Era feliz? No. Pero era algo mejor. Tenía las cosas claras. Sabía exactamente lo que hacía y por qué. Conocía el precio y había decidido que valía la pena pagarlo. Estaba cambiando la ilusión de pertenecer por la integridad de la verdad. Y ese intercambio, por doloroso que fuera, se sentía más honesto que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en esa casa. 2 semanas. 14 días hasta que su legado se encontró con mi documentación. Hasta que su historia confrontó los hechos que habían estado ocultando. Hasta que la pregunta que me habían hecho desde la boda, si yo era demasiado oscura para su linaje, se volvió irrelevante en comparación con si ellos eran demasiado vacíos para su propia misión. Había reescrito su historia. Ahora solo tenía que publicarla. La mañana que publiqué la página web, me desperté antes del amanecer. No puse alarma. Mi cuerpo lo sabía. Preparé café en la cocina, donde aprendí a usar los electrodomésticos importados y los armarios a medida, y me senté a la mesa a observar cómo el cielo pasaba del negro al gris y luego al azul pálido. Richard seguía durmiendo arriba. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el ocasional crujido de la madera vieja al asentarse. Abrí la página web en mi teléfono por última vez. Revisé cada enlace, cada imagen, cada cita. Luego, le di a publicar. No ocurrió nada dramático. No saltaron las alarmas. No hubo una avalancha de llamadas. El sitio simplemente se publicó, permaneciendo en silencio en Internet, a la espera de ser descubierto. Había enviado los avisos anónimos la noche anterior. Correos electrónicos programados a periodistas,
grupos de defensa, antiguos solicitantes de becas. Mensajes sencillos con el enlace y una sola frase. Quizás te interese ver esto. Sin firma. Sin explicación. Solo la invitación a mirar. Seguí mi rutina matutina. Me duché. Me vestí. Preparé el desayuno. Richard bajó sobre las 7. Me besó en la mejilla y me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Mientras comía tostadas, miraba el móvil, revisaba el correo electrónico, leía las noticias, completamente ajeno a que, entre el ruido digital, empezaba a circular una historia sobre su familia. La primera respuesta llegó alrededor de las 9. Un correo electrónico a la dirección de contacto genérica que había creado para el sitio web. Era de una mujer que había solicitado una beca de la Fundación Westwood 3 años antes. La habían rechazado a pesar de tener un expediente académico impecable y un ensayo conmovedor sobre cómo superar obstáculos. Escribió: «Gracias por esto. Pensaba que el problema era solo mío. Pensaba que no era lo suficientemente buena. Ahora sé que sí lo era. Simplemente no tenía los contactos necesarios». A lo largo de la mañana siguieron llegando más mensajes. Estudiantes, padres, profesores que habían animado a sus alumnos a presentar su solicitud. Organizadores comunitarios que se habían asociado con la fundación solo para ver cómo el apoyo prometido se esfumaba. Cada uno, una historia de decepción que había permanecido privada, personal, fácil de descartar como un fracaso individual. Pero juntos, ordenados en mi bandeja de entrada como pruebas en un juicio, formaban un patrón. Prueba de que lo que me había sucedido no era excepcional. Era la práctica habitual. Al mediodía, un periodista especializado en educación local publicó información sobre el sitio web en redes sociales. No era un artículo completo, solo un hilo que señalaba las discrepancias entre las afirmaciones públicas de la fundación y los datos reales. Pero ese hilo se compartió. Y luego se volvió a compartir. Finalmente, un organismo de control de la transparencia de organizaciones sin fines de lucro lo retomó. Al parecer, llevaba años interesado en la Fundación Westwood, pero nunca había tenido suficiente documentación para publicar nada sustancial. La vi extenderse como tinta en el agua. Lenta al principio. Luego más rápido. Luego por todas partes a la vez. El teléfono de Richard sonó alrededor de las 2. Era su madre. Podía oír su voz a través del altavoz, aunque lo tenía pegado a la oreja. Aguda. Desesperada. Me miró confundido, luego sorprendido, y después con una expresión que podría haber sido de traición. Entró en su despacho. Cerró la puerta. Me quedé en el salón, escuchando el tono apagado de su voz, sabiendo perfectamente de que hablaban sin oír las palabras. Cuando salió 20 minutos después, tenía el rostro pálido. ¿Sabías algo de esto?, preguntó. Lo miré fijamente. ¿Sobre qué? Alguien publicó una página web. Sobre la fundación. Sobre mi familia. Tienen mensajes privados. Capturas de pantalla. Datos financieros. Dicen. Se detuvo. No pudo terminar la frase. Porque lo que decían era cierto. Y él lo sabía. Lo vi esta mañana, dije. No mentía. Solo que no era toda la verdad. Está por todas partes en mi muro. Se dejó caer pesadamente en el sofá. Se pasó las manos por el pelo. Mi madre cree que es alguien de dentro. Alguien que tenía acceso a las reuniones. A los documentos. Entonces me miró. Me miró fijamente. Y vi el instante en que la posibilidad cruzó por su mente. El instante en que empezó a calcular plazos. Mi relación con la fundación. Mi presencia en las reuniones. Mi discreta documentación, que él había interpretado como integración. ¿Crees que yo hice esto?, pregunté, manteniendo la voz firme. No. Claro que no. Yo solo. Se detuvo de nuevo. Porque no podía decir lo que pensaba sin acusarme, y acusarme significaría admitir que sospechaba que yo tenía motivos para hacerlo. Lo que implicaría admitir el chat grupal. Los comentarios. El racismo que había intentado fingir que no existía. Nos sentamos en silencio. La luz de la tarde que entraba por las ventanas se sentía distinta. Más intensa. Como si revelara cosas que habían estado ocultas bajo una iluminación más tenue. Finalmente, Richard habló.
Han convocado una reunión de emergencia de la junta directiva. Mañana. Quieren averiguar quién hizo esto y cómo responder. Asentí. No dije nada. Dejé que llenara el silencio con su propia ansiedad. Esa noche aparecieron más artículos. Un medio de comunicación sin ánimo de lucro publicó un análisis exhaustivo que comparaba las prácticas de la Fundación Westwood con los estándares del sector. Encontraron patrones similares en otras fundaciones familiares: altos gastos generales, escaso impacto directo y una selección de becarios que favorecía a los ya privilegiados. Pero la Fundación Westwood se convirtió en el caso de estudio. El ejemplo. La prueba de que las buenas intenciones no bastaban cuando los sistemas permanecían inalterados. Las redes sociales estallaron. Antiguos becarios compartieron sus historias. Profesores publicaron sobre estudiantes a quienes habían animado a solicitar la beca, viendo cómo los rechazaban mientras que candidatos menos cualificados pero con mejores contactos eran seleccionados. Un hilo de comentarios se hizo especialmente viral. La gente compartía capturas de pantalla del material de marketing de la fundación junto con los datos reales de mi sitio web. El contraste era devastador. Cada afirmación quedaba desmentida por sus propias cifras. Leí las respuestas hasta altas horas de la noche. Algunas eran de ira. Otras, de tristeza. Muchas provenían de personas que decían haber sospechado que algo andaba mal, pero se sentían impotentes para cuestionarlo. Ver la documentación les daba permiso para confiar en sus instintos. Que la prueba importaba de una manera que la ira por sí sola jamás podría. Y me di cuenta de algo profundo. No solo había expuesto a la Fundación Westwood. Les había dado voz a todos aquellos a quienes alguna vez les dijeron que no eran lo suficientemente buenos cuando el verdadero problema era que no tenían suficientes contactos. Si alguna vez has sentido ese dolor, ser rechazado no por falta de mérito sino por falta de oportunidades, comparte tu historia en los comentarios. Porque esto no se trata solo de una fundación. Se trata de todos los sistemas que se jactan de ser justos mientras practican el favoritismo. Richard no podía dormir. Lo oí bajar las escaleras dando vueltas. Hacía llamadas. Su voz sonaba tensa por el estrés. Me quedé tumbada en nuestra cama, aunque nunca la habíamos sentido realmente nuestra, pensando en lo que vendría después. La reunión de la junta sería un caos. Buscarían a quién culpar. Intentarían desacreditar la información, alegar que estaba sacada de contexto, insistir en que sus intenciones eran puras aunque la ejecución hubiera sido defectuosa. Harían lo que siempre hacen las personas poderosas cuando se enfrentan a la rendición de cuentas: protegerse primero y abordar el problema después. Pero la conversación ya había cambiado. La documentación era pública. Los patrones eran evidentes. Y, lo más importante, las personas a las que habían fallado estaban alzando la voz. Ya no estaban solas en su decepción. Ya no estaban dispuestas a culparse a sí mismas por un sistema diseñado para excluirlas. Reescribí su legado. No con acusaciones ni ira. Con sus propias palabras. Sus propios datos. Sus propias decisiones expuestas para su análisis. Y ahora tenía que presenciar lo que sucedía cuando una familia construida sobre la ventaja heredada se enfrentaba a las pruebas de cómo la habían mantenido. La reunión extraordinaria de la junta estaba prevista para las 10 de la mañana. Richard salió de casa a las 8. Con el traje impecablemente planchado y el rostro demacrado por el cansancio. Me preguntó una vez más si sabía algo. Lo miré a los ojos y le dije que sabía lo que todo el mundo sabía, que la página web existía y que la información que contenía era veraz. No era una mentira. Simplemente no era la confesión que buscaba. Asintió. Me besó la frente más por costumbre que por afecto. Y se marchó. Esperé 30 minutos. Luego subí a mi coche y conduje hasta las oficinas de la fundación. No para asistir a la reunión. No era miembro de la junta directiva, solo un voluntario que había sido útil para la imagen pública. Pero aparqué al otro lado de la calle, desde donde podía ver la entrada. Observé cómo llegaban los miembros de la junta uno a uno. Robert con su costoso maletín. La madre de Richard con gafas de sol a pesar del cielo nublado, ocultándose de las cámaras que aún no habían llegado, pero que podrían llegar. Los demás miembros parecían serios, importantes, como personas a punto de resolver una crisis, no como quienes la habían creado. Me senté en mi coche y pensé en el poder. El poder real,
no el heredado. El que se construye con paciencia y precisión, comprendiendo que la exposición no se trata de cantidad, sino de oportunidad. De saber exactamente cuándo revelar lo que se sabe para que tenga el máximo impacto y las mínimas vías de escape. Les había dado 6 meses para que me mostraran quiénes eran cuando creían que nadie los veía. Fracasaron estrepitosamente. Y ahora la vigilancia se había vuelto pública. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de gente que había conocido en eventos de la fundación, preguntándome si había visto la página web, queriendo saber mi opinión, queriendo saber quién estaba detrás. Respondí con cautela. Dije que parecía bien documentada. Dije que los datos parecían coincidir con lo que había observado. Nunca me atribuí el mérito. Nunca negué mi participación. Simplemente me mantuve en la ambigüedad entre la verdad y la confesión, dejando que cada uno sacara sus propias conclusiones. Una furgoneta de noticias llegó sobre las 11. Luego otra. Alguien había avisado a los medios de que se estaba celebrando la reunión de emergencia. Probablemente uno de los periodistas con los que había contactado. O quizás simplemente alguien que entendió que una fundación importante en crisis era una historia que merecía ser cubierta. Los reporteros se instalaron en la acera. Las cámaras apuntaban a la entrada del edificio. Esperaban a que alguien saliera con una declaración. Arranqué el coche. Me marché antes de que nadie se diera cuenta de que los estaba observando. Porque esta parte no se trataba de que yo fuera visible, sino de que ellos quedaran expuestos, de que sus decisiones se convirtieran en un registro público, de que la brecha entre su misión y sus métodos quedara documentada en tiempo real. Fui a una cafetería del centro. Pedí algo que en realidad no me apetecía y me senté junto a la ventana con mi portátil. Actualicé las estadísticas de la web. Miles de visitantes en menos de 24 horas. Los comentarios empezaban a llegar. Se compartía en plataformas en las que ni siquiera había publicado directamente. La historia había cobrado vida propia. Ya no me necesitaba. Se sostenía gracias a todos aquellos que habían vivido su propia versión de esta experiencia. Todos aquellos que habían sido evaluados por sistemas que decían basarse en el mérito, pero que practicaban el nepotismo. Todos aquellos a quienes les habían dicho que no encajaban del todo en oportunidades que, de alguna manera, siempre acababan en manos de quienes ya lo tenían todo. Alrededor del mediodía, la madre de Richard salió del edificio. Vi la transmisión en directo que alguien había iniciado. Leyó una declaración preparada, con voz firme pero con las manos temblando ligeramente. La fundación se tomaba estas acusaciones en serio. Estaban llevando a cabo una investigación interna. Seguían comprometidos con su misión. Todo el lenguaje habitual de gestión de crisis. Nada que reconociera el problema real. Nada que admitiera culpa. Solo una evasiva cuidadosamente redactada para ganar tiempo y preservar su reputación. Los periodistas hicieron preguntas. ¿Negó la veracidad de los datos? Dijo que carecían de contexto. ¿Tenía alguna respuesta sobre los mensajes privados publicados en el sitio web? Dijo que fueron tomados en un momento de estrés y que no reflejaban sus verdaderos sentimientos. ¿Pensaba que la fundación tenía un problema de diversidad? Dijo que siempre estaban trabajando para mejorar. Cada respuesta solo empeoraba las cosas. Porque al responder a pruebas documentadas con vagas promesas de mejorar, en esencia se admite la veracidad de las pruebas. Simplemente se espera que la gente acepte resultados en lugar de cambios. Pero la sección de comentarios de cada artículo, cada publicación en redes sociales, cada foro que abordaba este tema demostró que la gente ya no aceptaba resultados. Exigían responsabilidad. Cerré el portátil. Me recosté. Observé a la gente pasar frente al escaparate de la cafetería. Gente corriente que seguía con su rutina diaria, ajena a que a pocos kilómetros de allí una fundación se estaba desmoronando porque alguien por fin había documentado lo que todos sabían en silencio, que el legado no es lo mismo que el mérito, y el acceso no es lo mismo que la equidad. Sonó mi teléfono. Era Richard. Dejé que saltara el contestador. Volvió a llamar. Y otra vez. Al final contesté. ¿Dónde estás? Su voz sonaba tensa. Voy a tomar un café. ¿Por qué? Mi madre quiere hablar contigo. Acerca de... Silencio. Un silencio lo suficientemente largo como para que supiera que estaba eligiendo sus palabras con cuidado.
Ella cree que usted podría tener información sobre quién pudo haber accedido a los documentos, quién estuvo en las reuniones, quién podría haber tenido motivos. ¿Y tú qué opinas, Richard? Otra pausa. Creo que si sabes algo, ahora sería el momento de decírmelo. Miré por la ventana. Una mujer empujaba un cochecito de bebé. Un hombre discutía por teléfono. La vida seguía su curso con normalidad mientras, en otro lugar, las consecuencias de las decisiones tomadas en privado comenzaban a hacerse notar. Creo que tu familia dedicó décadas a forjar una reputación. Y ahora descubren que la reputación solo dura lo que se merece. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo. Colgó. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, consciente de que aquella conversación acababa de cambiar algo fundamental entre nosotros. Lo sospechaba. Quizá incluso lo sabía. Pero decirlo en voz alta le obligaría a enfrentarse a todo lo que había estado evitando desde el día en que encontré aquel chat grupal. Le obligaría a elegir entre su familia y su esposa. Entre proteger su legado y reconocer el daño causado. No necesitaba que él eligiera. La decisión ya estaba tomada. No por mí, sino por ellos. En el momento en que decidieron que mi negritud era algo que superar en lugar de simplemente aceptar. En el momento en que hicieron chistes sobre linajes y complicaciones. En el momento en que construyeron sistemas que parecían inclusivos pero que en realidad excluían. Ellos habían elegido. Yo solo documenté esa elección. La tarde trajo consigo más cobertura mediática. Artículos de opinión sobre la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. Entrevistas con expertos en la supervisión de fundaciones. Reflexiones sobre cómo las familias adineradas utilizan la filantropía para gestionar su reputación en lugar de para una verdadera inversión en la comunidad. La Fundación Westwood se había convertido en un caso de estudio. Un símbolo. No porque fueran excepcionalmente malos, sino porque solían ser deshonestos. Representaban un patrón tan común que se había vuelto invisible, hasta que alguien lo hizo visible. Esa noche volví a casa. Richard estaba en su despacho con la puerta cerrada. Lo oí hablar por teléfono. Probablemente con abogados. Probablemente discutiendo cómo contener la situación. Cómo controlar la narrativa. Cómo averiguar quién era el responsable para poder desviar la atención del contenido a la fuente. La clásica táctica de distracción. Atacar al mensajero cuando no se puede refutar el mensaje. Me preparé la cena. Comí sola en la mesa de la cocina. Pensé en mi hijo. Lo llamé mientras recogía. Había visto las noticias. Me preguntó si estaba bien, si estaba a salvo, si esto me iba a afectar de alguna manera. Le dije que estaba bien. Que a veces lo correcto es lo más difícil. Que él me lo había enseñado con su valentía, superando sistemas diseñados para excluirlo, triunfando a pesar de las barreras, negándose a empequeñecerse para encajar en espacios que no estaban hechos para él. Estoy orgulloso de ti, mamá, dijo. No me preguntó si lo había hecho. Simplemente lo sabía. Como los hijos saben que sus padres están con ellos incluso sin palabras. Tras colgar el teléfono, me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, mirando el patio que se oscurecía. La finca, que 6 meses atrás me había parecido tan impresionante, ahora se sentía como un monumento al vacío. Hermosa por fuera, hueca por dentro. Construida para impresionar, no para servir. Diseñada para ostentar estatus, no para crear valor. La familia de Richard creía que su legado era seguro, escrito en piedra a través de generaciones de ventajas cuidadosamente mantenidas. Pero los legados no son piedra, son historias. Y las historias pueden ser reescritas por cualquiera lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Ya lo había contado. Ahora solo tenía que esperar y ver si la verdad aún tenía la suficiente fuerza como para importar. La investigación comenzó en 48 horas. No fue una investigación propiamente dicha. No hubo detectives, ni citaciones judiciales, solo abogados caros contratados para encontrar el origen de la filtración y elaborar una versión que minimizara los daños. Richard me contó que estaban revisando los registros de acceso de su base de datos, comprobando quién había asistido a qué reuniones, cotejando las marcas de tiempo de las capturas de pantalla con los registros de asistencia y creando un perfil de quien podría haber recopilado toda esa información.
Lo escuché explicar esto durante el desayuno 3 días después de la publicación. Su voz era fría, distante, como si describiera un problema laboral en lugar del derrumbe de la reputación de su familia. Me observaba mientras hablaba. No del todo acusadora, ni del todo confiada. Simplemente evaluando. Intentando conciliar la idea de que la mujer con la que creía haberse casado hubiera documentado sistemáticamente los fracasos de su familia durante 6 meses. Creen que tiene que ser alguien que entienda de fundaciones, dijo. Alguien con experiencia en organizaciones sin fines de lucro. Alguien que sepa dónde buscar los datos adecuados. Unté mantequilla en mi tostada. Podría ser cualquiera de tu junta directiva. La mayoría de ellos tienen múltiples cargos fundacionales. Es cierto, pero esta persona también tenía acceso a las comunicaciones familiares privadas. El chat grupal de la boda. Hizo una pausa. Dejó su café. Solo había 12 personas en ese chat. Sostuve su mirada. ¿Me estás preguntando algo, Richard? Primero apartó la mirada. No, solo estaba pensando en voz alta. Pero ambos sabíamos lo que realmente estaba haciendo. Construyendo un caso en su mente. Calculando probabilidades. Sopesando las pruebas contra la lealtad. Tratando de decidir si protegerme valía la pena a costa de admitir que su familia me había dado motivos para hacer esto. La fundación emitió un comunicado esa misma tarde. Anunciaban reformas inmediatas. Ampliarían los criterios de sus becas. Incorporarían representantes de la comunidad a la junta directiva y aumentarían el porcentaje de fondos destinados directamente a los estudiantes. Todos estos cambios parecían sustanciales en teoría, pero estaban redactados con sumo cuidado para minimizar su impacto real. Anunciaron estas reformas como si fueran ideas innovadoras, en lugar de prácticas básicas que la mayoría de las fundaciones legítimas habían implementado décadas atrás. La cobertura mediática cambió ligeramente. Algunos medios elogiaron la capacidad de respuesta de la fundación, destacando que se tomaban en serio la rendición de cuentas. Otros señalaron que las reformas anunciadas bajo presión no eran lo mismo que las implementadas de forma proactiva, y que verse obligado a cambiar no era lo mismo que elegir cambiar. Las secciones de comentarios siguieron siendo implacables. Las personas perjudicadas por las prácticas de la fundación no estaban interesadas en promesas. Querían ver resultados y saber quién rendiría cuentas por años de exclusión documentada. Recibí un mensaje a través del formulario de contacto del sitio web. Era de una mujer llamada Diana, una de las pocas personas de color que había recibido una beca en la última década. En él, relataba su experiencia, lo aislada que se había sentido, cómo la fundación había utilizado su imagen en material publicitario pero nunca le había brindado apoyo más allá del cheque inicial, y cómo se había sentido como un mero símbolo. Una prueba de que no eran racistas, una muestra de que les importaba la diversidad. Pero cuando tuvo dificultades, cuando solicitó mentoría o recursos adicionales, le dijeron que la beca ya era generosa y que debía estar agradecida. Su mensaje finalizaba con una pregunta: ¿eras uno de nosotros? ¿Es por eso que entendiste exactamente qué debías documentar? No respondí. No podía arriesgarme a confirmar nada mientras la investigación estuviera en curso. Pero guardé su mensaje. Lo añadí a una carpeta que había creado para todas las respuestas. Cientos de ellas ahora. Historias de rechazo, instrumentalización, promesas incumplidas, sistemas que se proclamaban justos mientras practicaban el favoritismo. Cada una prueba de que esto no se trataba del fracaso de una sola fundación. Se trataba de un patrón. Una estructura. Una forma en que la riqueza se perpetuaba aparentando generosidad mientras, en realidad, solo reciclaba privilegios mediante mecanismos cada vez más sofisticados. La madre de Richard llamó esa noche. Preguntó si podía venir. Dije que sí porque negarme resultaría sospechoso. Llegó en un servicio de transporte, no en su habitual sedán de lujo. Vestía con sencillez. Sin joyas. Como si hubiera consultado con un equipo de gestión de crisis sobre cómo parecer humilde. Cercana. Humana. Nos sentamos en la sala. Parecía mayor que en la gala. Arrugas alrededor de la boca que ni el maquillaje podía disimular. Un cansancio en los ojos que el dinero no podía curar. Juntó las manos en el regazo como si rezara o suplicara. Quizá ambas cosas. Necesito preguntarte algo, dijo.
Y necesito que seas sincero conmigo. Esperé. ¿Fuiste tú quien hizo esto? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Podría haber mentido. Podría haberlo negado rotundamente. Podría haberme ofendido de que siquiera lo insinuara. Pero estaba cansada de fingir. Cansada de actuar. Cansada de aparentar. Cansada de proteger su comodidad a costa de la verdad. ¿Importa? Pregunté. Parpadeó. Claro que importa. Si alguien de la familia. Es decir, ¿importa quién lo reveló, o importa que fuera cierto? Se detuvo. Abrió la boca. La cerró. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente insegura. Como si el guión que había preparado no incluyera esa respuesta. Como si hubiera esperado una negación o una confesión, no una pregunta que cambiara el rumbo de toda la conversación. Los datos de esa página web. Continué. Las asignaciones presupuestarias. Las estadísticas de becas. La composición del consejo. ¿Acaso había algo falso? Le faltaba contexto. El contexto es lo que se añade a los hechos cuando no nos gusta lo que revelan. Se puso de pie. Caminó hacia la ventana. Miró el jardín que su abuela había diseñado y su madre había mantenido, y que ella había heredado sin cuestionarse jamás si heredar era lo mismo que ganarse la vida. No entiendes lo que has hecho. El daño que esto ha causado. No solo a los cimientos. A la familia. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que tu familia pasó décadas construyendo una reputación basada en un trabajo que en realidad no hiciste. Que afirmabas valorar la inclusión mientras practicabas la exclusión. Que me hiciste sentir que mi negritud era un problema que debía manejar en lugar de simplemente parte de quien soy. Entiendo todo eso. Se giró para mirarme. Ese chat grupal. Esos mensajes. Estábamos. ¿Ser honesto? Sí. Ese es el problema. Cuando creías que nadie fuera de tu círculo te escuchaba, dijiste la verdad. Revelaste lo que realmente piensas. Y ahora te molesta que la verdad se haya hecho pública. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Esos mensajes trataban sobre mí. Sobre mi cuerpo. Sobre mis hijos, que ni siquiera existen todavía. Sobre si yo era apta para tu preciado linaje. Si no querías que esos pensamientos quedaran documentados, no deberías haberlos escrito. Se dejó caer pesadamente. Se cubrió el rostro con las manos. Cuando levantó la vista, tenía lágrimas. Lágrimas de verdad, creo. No fingidas. No planeadas. Simplemente el dolor de darse cuenta de que la habían desenmascarado, mostrando exactamente quién era cuando creía poder esconderse tras la cortesía. ¿Qué quieres? Preguntó. ¿Qué hará falta para que les digas que no fuiste tú? No puedo decirles algo que sería mentira. Así que lo admites. Digo que la verdad importa más que tu comodidad. Y si esa confesión me cuesta este matrimonio, esta casa, esta vida por la que crees que debería estar agradecido, entonces es un precio que ya he decidido que estoy dispuesto a pagar. Se marchó sin decir una palabra más. Oí cómo arrancaba el coche. Oí el crujido de la grava bajo los neumáticos mientras huía de vuelta a la reunión estratégica que se estuviera celebrando en la finca familiar. Me quedé solo en el salón y sentí algo que no había sentido en meses. No era exactamente paz, pero sí algo parecido. La claridad que surge al fin de decir en voz alta lo que has estado pensando en privado. El alivio de quitarse una máscara que nunca te sentó bien. Richard llegó tarde a casa. No preguntó qué quería su madre. No preguntó de qué habíamos hablado. Simplemente se fue directo a su estudio y cerró la puerta. Vivíamos en la misma casa, pero existíamos en realidades separadas. Él intentaba conservar algo que ya se había perdido. Yo me preparaba para lo que viniera. Porque algo iba a suceder. Era seguro. Ya fueran papeles de divorcio, demandas o simplemente la fría exclusión que las familias practican cuando alguien se niega a fingir más, algo iba a pasar. Y esta vez, lo afrontaría siendo yo misma. No como la versión de mí que encajaba en su molde. No como la agradecida extranjera que aprende a pertenecer. Simplemente como yo. La mujer que había sobrevivido a cosas peores que lo que ellos juzgaban. La mujer que había construido una vida antes que ellos y que podía construir otra después.
La mujer que había reescrito su legado y ahora estaba escribiendo el suyo propio. Los papeles del divorcio llegaron 3 semanas después. No fue una sorpresa. Ni siquiera fue particularmente doloroso. Simplemente la formalización legal de lo que ya había terminado la noche en que encontré ese chat grupal. El abogado de Richard fue eficiente y cortés. El acuerdo fue generoso, más de lo que esperaba, de hecho. Tanto que me pregunté si se debía a la culpa o simplemente al precio de mi silencio sobre todo lo demás que sabía. Firmé sin negociar. El dinero nunca había sido lo importante. Las reformas de la fundación avanzaron lentamente. Se incorporaron nuevos miembros al consejo. Se actualizaron los criterios de las becas. Las asignaciones presupuestarias se modificaron sobre el papel. Pero 6 meses después, al revisar sus informes públicos, las cifras reales contaban una historia muy distinta. Habían cambiado el nombre de los programas. Reformulado las declaraciones de misión. Crearon la apariencia de cambio manteniendo la estructura que siempre les había servido. Algunos lo llamaron progreso. Yo lo llamé prueba de que los sistemas no se transforman por sí solos, simplemente aprenden a disimular mejor su propósito original. Pero sucedió algo más que no había previsto. El sitio web se convirtió en una fuente de información. Otras personas comenzaron a enviar documentación sobre otras fundaciones. Otras organizaciones familiares que alegaban beneficio público mientras practicaban la exclusión privada. El sitio evolucionó de una denuncia de una institución a un archivo de un patrón. Un registro colectivo de cómo la riqueza se protege a sí misma mediante el lenguaje de la generosidad. Los estudiantes empezaron a contactarme. No solo aquellos rechazados por la Fundación Westwood, sino jóvenes que se enfrentaban a sistemas similares en todas partes. Preguntaban cómo reconocer la brecha entre los valores declarados y las prácticas reales. Cómo documentar patrones. Cómo argumentar sin dejarse llevar por la ira. Empecé a responder. En silencio. Anónimamente al principio. Luego, con más franqueza. Compartiendo lo que había aprendido sobre la paciencia como estrategia. Sobre cómo la resistencia más efectiva a menudo se asemeja a la conformidad hasta que deja de serlo. Mi hijo me visitó esa primavera. Paseamos por un parque cerca de mi nuevo apartamento, más pequeño que la finca, pero mío como aquella casa nunca lo fue. Me preguntó si me arrepentía. De algo. Del matrimonio. De la exposición pública. Del costo. Reflexioné sobre esa pregunta durante mucho tiempo. Observé a los niños jugando en los columpios. A las parejas paseando a sus perros. La vida transcurría con normalidad mientras, en silencio, las estructuras de poder eran cuestionadas por personas que finalmente habían visto las pruebas. Lamento haber creído que necesitaba su aceptación, dije. Lamento los meses que pasé intentando encajar en un espacio que nunca fue diseñado para mí. ¿Pero exponerlos? No. Eso lo volvería a hacer. Exactamente igual. Sonrió. La misma sonrisa que le había visto al graduarse de la universidad. Cuando consiguió su primer trabajo de verdad. Cuando me llamó para decirme que había comprado una casa. No por lo que le habían dado, sino por lo que había construido a pesar de todos los obstáculos. Tú me enseñaste eso, dijo. Simplemente, al fin, lo aplicaste a ti mismo. La familia Westwood desapareció de la vida pública gradualmente. No de forma dramática. No hubo escándalos más allá de la exposición inicial. Simplemente se volvieron más discretos. Menos visibles. Richard se volvió a casar 2 años después. Con alguien de su mismo círculo. Alguien que comprendía las reglas tácitas. Alguien a quien jamás se le ocurriría documentar las contradicciones. Vi el anuncio de la boda en internet. No sentí nada. Ni ira. Ni satisfacción. Solo distancia. Como leer sobre desconocidos. Pero las prácticas de la fundación se convirtieron en casos de estudio. Se incluyeron en cursos de gestión de organizaciones sin fines de lucro, se analizaron en seminarios de ética y se utilizaron como ejemplos de lo que no se debe hacer al afirmar un compromiso con la equidad. Su legado no fue el que habían previsto, pero sí el que se ganaron con sus decisiones. Con el tiempo, empecé a dar charlas en conferencias. No sobre la Fundación Westwood en concreto, sino sobre patrones. Sobre cómo se mantienen los sistemas.
Sobre la diferencia entre desempeño y práctica. Sobre por qué la documentación importa más que las acusaciones. Sobre cómo el cambio requiere tanto visibilidad como modelos alternativos. Después, la gente se me acercaba. Compartía sus propias historias. Sus propias pruebas. Sus propios momentos en los que decidieron que la verdad importaba más que pertenecer a espacios que les exigían ser menos. Si alguna vez te has sentido dividido entre mantener la paz y decir la verdad, deja un comentario sobre cómo resolviste ese dilema. Porque estas historias importan. Les muestran a otros que no están solos. Construyen una memoria colectiva de lo que realmente significa rendir cuentas. Y si te identificaste con esto, suscríbete, porque hay más historias como esta. Más momentos en los que alguien decidió que su dignidad valía más que su influencia. Más ejemplos de cómo la paciencia y la precisión pueden desmantelar lo que el poder y el privilegio construyeron. Pienso a menudo en aquella noche. Aquella en la que estaba sentada en la habitación de invitados leyendo mensajes sobre mi tono de piel, mi idoneidad, mi lugar en su linaje. Qué insignificante me sentí en aquel momento. Qué cerca estuve de marcharme. De desaparecer de nuevo en mi antigua vida. De aceptar que algunos lugares jamás me acogerían, sin importar lo que lograra. Pero no desaparecí. Lo documenté. Y esa documentación se convirtió en algo más grande que mi dolor. Se convirtió en evidencia. Prueba. Un espejo que se alzó ante quienes habían pasado la vida evitando su propio reflejo. Se convirtió en permiso para que otros confiaran en lo que veían. Para nombrar lo que experimentaban. Para comprender que cuando los sistemas producen sistemáticamente resultados desiguales, el problema no son las personas excluidas, sino el sistema mismo. Tengo 55 años. Han pasado 3 años desde la boda. Desde el descubrimiento. Desde la revelación que cambió su legado y el mío. Vivo sola. Trabajo como consultora, ayudando a organizaciones sin fines de lucro a auditar sus propias prácticas antes de que alguien más lo haga. Les enseño a alinear sus valores con sus acciones. Cómo construir sistemas que realmente sirvan a las comunidades que dicen apoyar. Cómo reconocer cuando están reciclando privilegios en lugar de redistribuir oportunidades. Algunos creen que lo que hice fue venganza. Quizás lo fue. Pero, de ser así, fue una venganza que no te menosprecia. Una venganza indistinguible de la justicia. Una venganza que dice: no desapareceré para que te sientas cómodo. No fingiré que tu actuación es igual que en los ensayos. No protegeré tu reputación a costa de la verdad. La familia de Richard pensaba que yo era demasiado morena para su linaje. Medían mi valía por mi cercanía a la blancura, por mi disposición a asimilarme y por mi gratitud por acceder a espacios que nunca debieron haber estado restringidos. Pero yo reescribí su legado. No destruyéndolo. Ellos mismos lo hicieron a través de años de decisiones que contradecían sus afirmaciones. Simplemente documenté esas decisiones. Las hice visibles. Convertí sus creencias privadas en un registro público. Y al hacerlo, escribí mi propia historia. Una en la que una mujer negra de 50 y tantos años, subestimada y desestimada, se convirtió en la artífice de una rendición de cuentas que nunca vieron venir. Ese es el quid de la cuestión con los legados. No son lo que uno proclama, sino lo que uno hace cuando cree que nadie lo ve. Y si uno tiene suerte, o mala suerte, según se mire, siempre hay alguien observando. Siempre hay alguien tomando nota. Siempre hay alguien construyendo el legado que perdurará más allá de la imagen cuidadosamente construida. Esa persona era yo. Y lo volvería a hacer. Siempre. Porque la dignidad no es negociable. La verdad no es opcional. Y pertenecer a espacios que te exigen traicionarte a ti mismo no es pertenecer en absoluto, es borrarte con mejor iluminación. Me elegí a mí misma. Por fin. Completamente. Y esa elección, más que cualquier matrimonio, familia o aceptación, se convirtió en la base de todo lo que vino después. El legado que estoy construyendo. El que es mío.